Esposa humilla a su esposo en el banco frente al gerente, pero no se imaginaba que él había ganado. Hay hombres que no levantan la voz, que no se defienden a gritos ni con escándalos. Hombres que resisten en silencio, que aprietan la mandíbula, bajan la mirada, pero no se rompen. Daniel Rivas es uno de ellos. Lo que nadie sabe, lo que ni su propia esposa sospecha, es que detrás de esa rutina monótona late una mente aguda y resuelta, lista para trazar un nuevo camino. El ronroneo del auto de su vecino se mezclaba con la risa aguda de su hija al teléfono y el sonido metálico de la espátula chocando contra la sartén. Eran las 6:37 de la mañana y Daniel ya llevaba casi una hora en pie. Había puesto a calentar el agua para la avena, lavado los platos de la cena que Laura había dejado sin tocar y ahora preparaba los desayunos para Sofía y Pablo, sus dos hijos, uno en la universidad y la otra en el último año de preparatoria, cada uno con su mundo, su humor, sus urgencias. Daniel, de complexión atlética y cabello negro con algunas canas, movía las manos con destreza, como quien ha hecho lo mismo una y otra vez por años. Ponía crema de maní sobre los panqueques, cortaba fruta sin mirar, mientras su mente ya iba 3 pasos adelante. Después tenía que doblar la ropa de la secadora, luego regar las plantas del jardín, revisar la lista de compras y después, cuando todos salieran, por fin podría sentarse frente a su estudio. ¿Otra vez lo mismo de desayuno? Refunfuñó Sofía al entrar a la cocina sin mirar a su padre. Daniel no respondió de inmediato. Sirvió la última porción de avena en un tazón, puso la cuchara y entonces volteó. Hay panqueques porque es lo que hay. Si quieres algo diferente, dime con tiempo y lo preparo. Sofía exhaló, tomó su desayuno y salió sin decir gracias. Daniel respiró hondo. Ya no se tomaba personal ese tipo de actitudes. Ser padre de adolescentes era un ejercicio diario de paciencia y de piel dura. Al menos Pablo, el mayor, seguía mostrando algo de calidez. Él llegó poco después con el cabello revuelto y una sonrisa afable. Gracias, papá, dijo al tomar su plato y darle un abrazo rápido. Daniel sonrió y esa pequeña muestra de afecto le llenó el pecho por unos segundos. Cuando los dos salieron rumbo a sus escuelas, Laura apareció. ¿Dónde están mis aretes?, espetó sin saludar. En el joyero de la cómoda donde siempre, respondió Daniel mientras recogía los platos sucios. Laura era una mujer de 45 años, de figura esbelta, con el cabello rubio peinado impecablemente y un vestido que parecía más costoso de lo que realmente era. Siempre olía a lo fuerte, a éxito inflado, trabajaba como consultora financiera, pero hablaba de sí misma como si fuera la dueña de medio mercado bursátil. ¿Y mi café?, preguntó mientras se acomodaba en la cabecera de la mesa como si fuera una reina esperando a ser servida. Daniel le sirvió en silencio. No te tardes con el itinerario de la semana y asegúrate de que no me falte nada para mi viaje de negocios. Tengo una reunión con un nuevo cliente y no quiero preocuparme por pendientes domésticos. Ya sabes que los negocios son cosa seria, añadió con desdén. Él asentía sin discutir, pero por dentro anotaba mentalmente cada palabra, porque todo lo que ella despreciaba, él lo convertía en motivación, y porque todo lo que ella creía que él no entendía, en realidad lo sabía de memoria. Cuando Laura por fin se fue, Daniel cerró la puerta de la calle y se permitió un suspiro profundo. La casa quedó en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj y el lejano murmullo del tráfico. Lavó los platos restantes, limpió la mesa, acomodó los cojines de la sala. A las 10:01 en punto subió a su oficina, sacó un portafolio de cuero de un cajón escondido en su escritorio y lo colocó sobre la mesa. Encendió la computadora, abrió una carpeta con el nombre Phoenix Project y empezó a revisar estadísticas. Cientos de correos no leídos, cientos de comentarios, patrocinadores pendientes, hombres de todo el país agradeciéndole por enseñarles a emprender, a sanar, a creer en sí mismos. El Proyecto Fénix no era solo un canal. Era un movimiento. Daniel respondía correos, programaba contenido, escribía guiones, corregía presupuestos,
Todo lo hacía con una precisión que no dejaba margen de error. Nunca encendía la cámara, nunca mostraba su rostro. Su voz sí, su voz era su firma. A las 12:45 recibió una videollamada de una firma de consultoría de inversión interesada en patrocinar su próximo seminario online. ¿Daniel Rivas?, preguntó el ejecutivo, un hombre de acento extranjero. Sí, con gusto, pero en la plataforma aparezco como Dr. Phoenix, ¿te parece bien? Perfecto, ya revisamos sus números y son impresionantes. Más de 1 millón de suscriptores. Queremos ofrecerle una alianza con opción a crecimiento internacional y un contrato inicial por 3 meses. Daniel sintió que algo en su pecho se inflaba, pero su voz siguió siendo la misma, pausada y firme. Estoy interesado, pero necesito revisar las condiciones. ¿Podrías enviarme la propuesta por escrito? Claro, te la mando hoy mismo. La llamada terminó. Daniel se recargó en su silla y cerró los ojos. Por un instante sintió orgullo, sí, pero también una punzada de temor. Todo lo que había logrado era en secreto, no porque le diera vergüenza, sino porque sabía que Laura lo destruiría si se enteraba. Recordó el día que intentó contarle su idea tiempo atrás. Ella se rió. Dijo que los hombres no sabían manejar las finanzas personales, que él no servía para nada más que para las tareas de la casa, que no se hiciera ilusiones. Daniel, en lugar de pelear, guardó silencio y se prometió a sí mismo que un día ella se tragaría esas palabras. A las 3 de la tarde, sus hijos regresaron a casa. Daniel sirvió la comida, los escuchó hablar de sus clases, de los maestros, de lo que dijeron sus amigos. Sofía apenas habló. Pablo, sí. Y luego se encerraron en sus cuartos. A las 5, Laura volvió a casa. Cerró la puerta de golpe. Otra vez sopa. ¿No sabes cocinar otra cosa?, gruñó al sentarse. Hay carne también, respondió Daniel sin mirarla. ¿Y qué hiciste hoy? ¿Ya viste lo de la hipoteca? ¿Pagaste la cuenta del agua? Daniel asintió. Todo está en orden. Mejor no quiero que me estés estorbando. Mañana vamos al banco. Necesito que vayas conmigo. Pero tú solo escuchas, ¿entendiste? Él solo la miró. ¿Escuchaste? Sí, Laura. Ella terminó de comer y se encerró en su oficina. Desde dentro se escuchaban sus llamadas, su risa forzada, sus frases repetidas. Yo manejo portafolios de millones. Soy la mejor en este mercado. El cliente es mío. Daniel, desde la cocina, la escuchaba sin hacer ruido. Lavaba los platos y pensaba en los números de su seminario, en los mensajes de hombres que gracias a él habían abierto su primer plan de ahorro. Pensaba en lo lejos que había llegado y en lo cerca que estaba de cambiarlo todo. Esa noche, después de cenar, Daniel se encerró en su oficina, sacó su cuaderno, una libreta gastada con anotaciones de color, revisó sus metas del mes, tachó la de llegar a 1 millón de seguidores. Escribió abajo, contratar asesor fiscal. Después, con el cuarto en penumbra, abrió su laptop y revisó su cuenta. El Premio Nacional de Emprendimiento Digital, el que había ganado en silencio, se depositaría al día siguiente. Su mano tembló un poco, no por miedo, sino porque sabía que después de mañana su vida ya no sería la misma, y Laura tampoco. La mañana arrancó con el sonido repetitivo del teléfono de Laura vibrando sobre la mesita de noche. Eran las 7:10 y ya tenía 5 mensajes de voz y 3 correos por revisar. Se levantó con prisa, sin saludar, sin ver a Daniel, que ya estaba en la cocina preparando café. Revisaba su celular mientras se ponía los zapatos, murmurando cosas sobre bonos, contratos y clientes que no entienden de tiempos. Daniel la observaba de reojo mientras revolvía el azúcar en la taza. Sabía que cuando Laura hablaba así, no era más que una de sus actuaciones para que todos, incluso él, pensaran que estaba manejando un imperio. La verdad era que sus negocios habían caído los últimos meses, pero ella jamás lo admitiría.
Hoy vamos al banco, dijo sin levantar la mirada de su celular. Daniel dejó la cuchara en el fregadero y se giró confundido. ¿Al banco? ¿Para qué? Voy a pedir un crédito para abrir una nueva oficina en el centro de la ciudad. Es momento de expandirme y necesito que vengas conmigo nada más para que me acompañes. Ya sabes, apoyo moral, pero tú calladito. Sí, nomás estás ahí como adorno. Daniel apretó los labios y no respondió. Ya no le sorprendían ese tipo de comentarios. Lo que sí le dolía era que después de tantos años aún lo viera como un mueble más en su vida, como algo útil pero invisible. ¿Y no sería mejor ir tú sola? Se atrevió a decir con voz suave. ¿Qué? Ahora resulta que opinas de negocios. Mira, Daniel, no te estoy preguntando. Es solo ir, sentarte y no meter la pata. Si puedes con eso. Él asintió sin decir nada más. Ese mismo día, por la tarde, Laura lo llevó a una comida con dos de sus amigos del gremio, Mónica y Lucía, ambas también consultoras financieras, igual de ruidosas, igual de prepotentes. La reunión fue en un restaurante de carnes al norte de la ciudad, uno de esos lugares con mesas de madera, vino tinto y muchas conversaciones sobre dinero y poder. Daniel se sentó en la esquina de la mesa en silencio mientras las tres mujeres hablaban de portafolios, comisiones, clientes difíciles y hombres que no entienden de finanzas. Laura, como siempre, se jactaba, presumía de inversiones infladas, contactos inventados y planes ambiciosos que solo existían en su cabeza. ¿Y tú, Dani? Preguntó Mónica con una sonrisa burlona. ¿Qué opinas de todo esto? ¿También inviertes o nomás cuidas a los niños? Todas soltaron una carcajada. Laura se echó para atrás en la silla orgullosa. No, hombre. Daniel no sabe ni cómo se paga un recibo de internet. Si no fuera por mí, el pobre ya se habría ido a vivir con su mamá. Es bueno con el trapeador, eso sí, dijo mientras daba un trago a su vino. Daniel sintió cómo la sangre le subía al rostro, no por vergüenza, sino por la furia contenida, por la manera en que su esposa lo minimizaba frente a otras, por las risas baratas que lo rodeaban, por saberse 1000 veces más capaz que cualquiera de las que estaban en esa mesa y tener que tragarse todo. Se obligó a sonreír por instinto, como quien aprendió desde hace años que enfrentarla en público solo empeora las cosas. Terminó su plato sin decir palabra y pidió permiso para ir al baño. Ahí, frente al espejo inmaculado, se miró con detenimiento. Vio sus ojeras, sus arrugas finas, su expresión contenida y de pronto algo dentro de él se activó. No era tristeza, era otra cosa. Un fuego silencioso que había aprendido a dominar. Esa noche, de vuelta en casa, Laura se durmió temprano, cansada de tanto hablar. Daniel lavó los platos en silencio, luego subió a su oficina, cerró la puerta y encendió su laptop. El brillo de la pantalla fue lo único que iluminó la habitación. Entró a su canal, revisó mensajes, leyó historias de hombres que le contaban cómo habían salido de deudas gracias a sus consejos, cómo habían aprendido a invertir, cómo habían dejado a parejas controladoras. Y entonces supo lo que tenía que hacer. Abrió su cámara, ajustó el ángulo para que solo se viera la pared blanca detrás de él. Su voz fue firme, pausada, íntima. Hoy quiero hablarles de algo que muchos callamos, de la violencia disfrazada de bromas, de la humillación escondida detrás de "es que así soy yo", de cuando te llaman inútil frente a otros y te sonríes para no hacer un escándalo, aunque por dentro te estés rompiendo. Hizo una pausa, respiró hondo. Hoy me senté en una mesa donde todos se rieron de mí, donde la mujer con quien vivo me hizo menos una vez más. Pero esta vez algo cambió. No lloré, no grité, solo me prometí que no volveré a quedarme callado. El video duró menos de 4 minutos. Lo tituló "La humillación disfrazada de amor también es violencia". Lo subió sin pensarlo demasiado y se fue a dormir con el corazón acelerado. A la mañana siguiente, el video ya tenía más de 200.000 reproducciones, miles de comentarios,
cientos de mensajes de hombres compartiendo sus propias historias, muchos agradeciendo por decir en voz alta lo que ellos no se atrevían. Daniel cerró la laptop, apretó los labios para no sonreír demasiado. Sabía que ese era solo el principio y que el mundo que Laura creía controlar estaba a punto de desmoronarse frente a sus ojos. Daniel había aprendido a hacer mucho con poco desde muy joven. No fue por gusto, sino por necesidad. Creció en una casa modesta en las afueras de Toluca, donde su padre estiraba el dinero como podía, haciendo milagros con lo que había. Desde niño, Daniel observaba con atención cómo su padre hacía cuentas en una libreta vieja, lo que entraba, lo que salía, lo que se debía. A él le fascinaban esos números, no por amor a las matemáticas, sino porque ahí, en esas sumas y restas, se definía si habría comida caliente o no al final del mes. Ya de adulto se casó con Laura, creyendo que la estabilidad vendría de la mano de alguien que decía saber de dinero. Pero pronto entendió que su esposa no tenía idea de administrar, solo de aparentar. Fue ahí, en medio de los pañales, los biberones y los días sin descanso, donde sembró la semilla de lo que años más tarde sería su verdadero legado. Todo empezó con una búsqueda en Google, cómo salir de deudas. Daniel no tenía estudios universitarios, pero sí unas enormes ganas de aprender. Descubrió blogs de finanzas personales, videos sobre inversiones pequeñas, foros de hombres que compartían tips para sobrevivir con un solo ingreso. Fue tomando notas en un cuaderno escolar reciclado, anotando frases, nombres de autores, conceptos básicos. No tenía tiempo para cursos largos ni dinero para pagar asesorías. Así que aprovechaba cada instante libre, cuando los niños dormían, cuando Laura salía a trabajar, cuando estaba lavando trastes con el celular apoyado en un vaso para que se escuchara mejor el audio de algún podcast financiero. Poco a poco se fue empapando de temas que nunca creyó que entendería: tasas de interés, fondos de inversión, presupuestos anuales. Lo hacía todo en secreto porque sabía que si Laura se enteraba se burlaría y no tenía energía para más humillaciones. Fue durante una madrugada cualquiera, después de leer el comentario de un hombre desesperado en un foro, que se le ocurrió la idea. ¿Y si él mismo compartía lo que estaba aprendiendo? No como experto, sino como compañero, como uno más que quería entender el mundo del dinero sin depender de nadie. Creó una cuenta en redes sociales con el nombre de Proyecto Fénix. No usó su nombre real, ni mostró su rostro. Solo subía frases, tips, gráficos sencillos, pequeños videos donde explicaba conceptos básicos usando dibujos en una libreta. Lo hacía todo desde su celular con una lámpara improvisada y el micrófono de unos audífonos viejos. Al principio nadie lo notaba, tenía 15 seguidores, luego 28. Pero un día una de sus publicaciones, una sobre cómo organizar un presupuesto semanal con menos de 1,000 pesos, se compartió más de 500 veces. Ahí supo que estaba tocando una fibra real. Empezó a publicar con más frecuencia. Diseñó plantillas descargables, guías gratuitas, minicursos en PDF. Todo lo hacía desde su casa sin que nadie supiera. Su cuenta creció a 100,000 seguidores en menos de un año. Lo más impresionante era que sus mensajes no venían de grandes ciudades, sino de pueblos, comunidades rurales, hombres que jamás habían tenido acceso a educación financiera y que encontraban en él una voz clara, cercana, confiable. Con el tiempo, empresas pequeñas empezaron a contactarlo, bancos comunitarios, marcas de tecnología financiera, hasta una startup de capital de riesgo del norte del país le propuso una colaboración, pero Daniel fue selectivo. No quería llenar su canal de publicidad vacía, solo aceptaba alianzas con servicios que él mismo había probado o investigado a fondo. El verdadero cambio vino cuando una organización internacional de hombres emprendedores en Latinoamérica lo invitó a dar una mentoría privada por Zoom. Daniel titubeó. No le gustaba hablar en vivo, pero aceptó. Durante una hora habló desde su oficina con la cámara apagada, solo su voz cálida, firme, directa. Los participantes se quedaron con ganas de más. Lo invitaron a una segunda sesión, luego a una tercera.
Así nació su programa de mentorías personalizadas. Con lo que empezó a ganar, Daniel invirtió en una computadora mejor, en un micrófono profesional y en un asistente virtual que lo ayudaba con la gestión de correos. Todo bajo un seudónimo. Nunca mostró su cara, nunca reveló dónde vivía. Se convirtió en una especie de figura mística dentro del mundo financiero digital. El hombre que enseñaba sin rostro, pero con una voz imposible de olvidar. Mientras todo eso pasaba en su mundo secreto, su vida con Laura seguía igual. Ella seguía creyendo que él no hacía nada, que su única función era mantener limpia la casa y tener lista la comida. Daniel la dejaba creerlo. En el fondo ya no necesitaba su aprobación. Con el paso del tiempo desarrolló su primer curso pagado, Finanzas para Hombres Reales. Lo lanzó a través de un sitio web que diseñó él mismo con tutoriales gratuitos de Internet. El primer día vendió 27 cursos. Al final de la semana llevaba más de 300. Su canal creció aún más. Hombres empezaron a mandar fotos de sus libretas con presupuestos, de sus primeros ahorros, de sus pequeños negocios en marcha. Muchos de ellos decían la misma frase: gracias por explicarlo como si fuéramos tus hermanos. Eso lo conmovía profundamente, porque en el fondo Daniel también se había sentido solo muchas veces. Ahora, con su comunidad, entendía que había miles allá afuera viviendo lo mismo y eso le daba un propósito. Con el primer ingreso fuerte que recibió, Daniel abrió una cuenta bancaria solo a su nombre. Nadie más tenía acceso. Empezó a llevar su contabilidad con más rigor. Contrató a un contador freelance que revisaba sus reportes mensuales. Aprendió a declarar impuestos, a proteger su propiedad intelectual, a blindarse legalmente. Todo eso lo hacía en silencio. Y mientras Laura hablaba de abrir una oficina más grande, él tenía una lista de espera para una gira de talleres presenciales en 5 estados del país. Mientras ella se quejaba de lo difícil que estaba conseguir clientes, él recibía propuestas de universidades para colaborar con sus programas de emprendimiento masculino, pero aún no era el momento de gritar su verdad. Sabía que la fuerza de su proyecto no venía solo del dinero que estaba generando, sino de la transformación que ocurría dentro de él. Ya no era el hombre que bajaba la mirada en las reuniones, ya no era el esposo que aguantaba bromas hirientes sin más. Ahora era alguien que se reconocía, que sabía su valor. Una tarde, revisando sus métricas mensuales, Daniel vio un correo que le hizo detenerse. El gobierno federal, a través de una institución de educación y desarrollo económico, lo había nominado a un premio nacional por su labor de enseñanza en comunidades vulnerables. Tuvo que leerlo 3 veces. No lo podía creer. Ahí estaba su nombre, bueno, su seudónimo, mencionado como uno de los candidatos a un reconocimiento que solo recibían profesionales con años de trayectoria. Él, el hombre que grababa videos desde su oficina con una libreta y una lámpara improvisada, estaba siendo considerado a nivel nacional. No le dijo a nadie, ni siquiera a Pablo, que ya empezaba a sospechar que su papá hacía algo más que cocinar. Daniel guardó ese correo en una carpeta especial, cerró la laptop, se recargó en el respaldo de su silla y se permitió llorar unos minutos. No era tristeza, era la confirmación de que todos esos años de estudio callado, de esfuerzo invisible, de noches sin dormir por atender a sus hijos y a su proyecto, estaban dando frutos. Era la certeza de que ya no necesitaba validación externa y que cuando llegara el momento de revelar su verdad, no habría quien pudiera callarlo. El clima estaba nublado esa mañana. Las calles de Puebla se movían con la lentitud típica de un lunes entre quincenas. Daniel se había levantado temprano, más por costumbre que por necesidad. No durmió bien. Desde que Laura le dijo que la acompañara al banco, había sentido una tensión en el pecho difícil de ignorar. No por miedo a lo que pudiera decir ella, eso ya lo conocía de sobra, sino porque intuía que ese día marcaría un antes y un después, aunque ella no lo supiera. A las 9 en punto, Laura bajó las escaleras vestida con un vestido sastre que no usaba desde el evento de una prima rica. Se había peinado con exageración,
se echó perfume de más y daba instrucciones como si se tratara de una junta de accionistas. Quiero que lleves esa libreta por si piden algo de los estados de cuenta. Y no hables mucho. Sí, nomás sonríe y asiente. Tú estás ahí para verme cerrar un trato importante. Es el inicio de la expansión, Daniel. Un paso grande para mi negocio. Bueno, para nuestro futuro, si quieres verlo así. Él la miró desde la cocina mientras terminaba de llenar una botella con agua. No dijo nada, no hizo falta. Laura ya tenía el discurso armado y no requería interlocutor, solo público. El banco quedaba en una plaza comercial de diseño moderno con cristales que reflejaban el cielo encapotado y guardias que te daban los buenos días como si trabajaran en un hotel de 5 estrellas. Entraron por la puerta principal, ella con paso firme, él unos pasos atrás. Cita con la gerente Sofía Alcántara, por favor, dijo Laura a la recepcionista sin mirar a nadie directamente. La joven los condujo a una sala de juntas pequeña, pero elegante, con una mesa de cristal y sillas tapizadas en cuero. En el centro había una pantalla y una carpeta ya preparada. En la portada el nombre completo de Laura Villalobos en tipografía formal. Abajo, en una hoja separada, decía cosolicitante Daniel Rivas. El banco siempre pide una firma secundaria para los préstamos de este tipo, le había dicho Laura la noche anterior. No te preocupes, tú solo firma. No tienes que entender nada. Para eso estoy yo. Pocos minutos después la gerente entró. Una mujer de unos 40 y tantos con lentes delgados, traje azul oscuro y un andar pausado. Saludó a ambos con cortesía, aunque la mirada se le detuvo apenas un segundo más en Daniel. Luego se sentó y abrió la carpeta. Señora Villalobos, señor Rivas, bienvenidos. Entiendo que desean un crédito para un nuevo espacio comercial. ¿Ya cuentan con el local identificado? Claro, respondió Laura. De hecho, ya negocié verbalmente con el dueño. Es una propiedad estratégica frente a una plaza muy transitada. Necesitamos el dinero para cerrar la compra esta misma semana. El negocio no puede esperar. Daniel se mantuvo en silencio observando. Tenía frente a sí una copia del formulario. Reconocía algunos términos, otros no, pero su mente iba registrando todo con rapidez. Ya estaba acostumbrado a leer entre líneas. Perfecto, vamos a revisar algunos detalles, dijo la gerente. Laura se adelantó interrumpiendo con una sonrisa confiada. Mire, licenciada, yo me encargo de la parte técnica. Daniel solo vino porque, bueno, alguien tiene que traer la mochila y ver que no me quede sin cartera, ¿no? Rió con soltura. La gerente apenas levantó una ceja. Además, añadió Laura, los hombres se estresan con estos temas. Tantas cifras, tantos términos raros. Mejor que yo lo maneje todo, ¿verdad, mi amor? Daniel bajó la mirada. No por vergüenza, sino por contener la ira que le subía lentamente desde el estómago hasta la nuca. No era la primera vez que lo llamaba decorativo, pero decirlo frente a una gerente bancaria, eso ya era otra cosa. La gerente carraspeó levemente, incómoda, revisó la hoja de cosolicitante y repitió en voz baja. Daniel Rivas, pasó la hoja, luego volvió a ella. Se quedó mirando el nombre unos segundos más, frunció el ceño, buscó algo en su tableta, tecleó. Señora Villalobos, preguntó con un tono que ya no era el mismo. Laura levantó la mirada directo a los ojos de la gerente. Sí, dígame. Disculpe que pregunte, pero usted es la fundadora de Proyecto Fénix. El silencio se volvió pesado como plomo. Laura parpadeó confundida. ¿Qué dijo? Preguntó. La gerente volvió a mirar a Daniel con una mezcla de sorpresa y respeto. La plataforma de educación financiera para hombres. Proyecto Fénix, ¿es usted? Daniel sostuvo su mirada con serenidad. Sí, soy yo. El ambiente se congeló. El aire en la sala pareció estancarse por un instante.
Laura soltó una risa nerviosa. No, no, debe haber un error. Mi esposo es solo un hombre de casa, no tiene ni redes sociales, a duras penas sabe usar la aspiradora. La gerente no le respondió. En cambio, se puso de pie. Le pido una disculpa, señor Rivas. No sabía que tenía el gusto de conocerlo en persona. Esta mañana recibimos una notificación del área de premios del gobierno federal. Usted fue seleccionado como ganador del Premio Nacional de Emprendimiento Digital. De hecho, el depósito correspondiente fue realizado hoy a su cuenta. Es un honor tenerlo aquí. Laura se quedó boquiabierta. ¿Qué? ¿Qué premio? Daniel giró levemente su silla hacia ella. Por fin la miró directo. Un reconocimiento por años de trabajo con hombres de todo el país, enseñándoles a manejar su dinero, a independizarse mientras tú creías que limpiaba todo el día. La gerente, aún de pie, le extendió la mano. Permítame felicitarlo personalmente. Su trabajo ha tenido un impacto real. Hemos seguido su canal desde hace tiempo, especialmente en el área de finanzas inclusivas. Muchos de nuestros asesores lo recomiendan. Laura seguía sin entender del todo. ¿Tú eres Proyecto Fénix? ¿Desde cuándo? Daniel respiró hondo. Desde hace 8 años. La gerente retomó su asiento, pero la atención ya no estaba en Laura. Comenzó a hablarle a Daniel directamente, explicándole las ventajas de ciertas inversiones, las posibilidades que tenía con su nuevo capital, las opciones de cuentas empresariales. Si desea, podemos asignarle un asesor exclusivo para el manejo de su premio. Además, hay una línea de crédito preferente para proyectos educativos. Nada que ver con préstamos comerciales estándar, explicó con una sonrisa genuina. Daniel asintió agradecido. Laura, pálida, sudaba, trató de intervenir. Bueno, ya que estamos aquí, podríamos usar parte de ese capital para invertir en mi oficina, ¿no? Daniel la miró sin rabia, sin gritos, solo con una firmeza que la dejó muda. No, Laura. Esta vez el proyecto es mío y no necesito un préstamo. La gerente asintió, entendiendo. Muy bien, podemos cancelar esta solicitud y si en algún momento desea financiar otro tipo de expansión, señor Rivas, no dude en contactarnos directamente. Daniel se puso de pie. Gracias. Por ahora solo quiero transferir parte de esos fondos a una cuenta empresarial. La abriré a nombre de Proyecto Fénix. La gerente lo acompañó hasta la salida con cortesía. Laura no se movió. Su mundo se había derrumbado ahí, en esa sala de cristal. En apenas 15 minutos, Daniel no miró atrás. Salió del banco con paso tranquilo, como quien por fin deja de cargar una piedra enorme. Sabía que esa mañana lo había perdido todo y al mismo tiempo lo había ganado todo. La puerta del banco se cerró detrás de ellos con un suave golpe hidráulico. El aire fresco de la mañana les golpeó el rostro, pero no logró enfriar el calor que Laura sentía ardiendo en su pecho. Caminó en silencio unos metros con pasos torpes, la mandíbula apretada, las sienes palpitando. Daniel, a su lado, iba sereno, con la mirada al frente y una expresión impenetrable. No había triunfo en su rostro, solo calma. Subieron al auto sin decir palabra. Laura cerró la puerta con fuerza, encendió el motor y arrancó sin mirar a su esposo. Manejaba como si no reconociera las calles, como si el volante no le obedeciera. El silencio era tan denso que casi podía cortarse. Así que todo este tiempo, murmuró Laura de pronto con los ojos fijos en la carretera. Todo este maldito tiempo estuviste fingiendo. Daniel no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque estaba eligiendo con cuidado las correctas. No fingí nada, dijo finalmente. Solo hice lo que tenía que hacer. Laura soltó una risa amarga. ¿Y qué tenías que hacer, eh? ¿Reírte de mí en mi cara? ¿Humillarme frente a la gerente? Yo no dije nada ofensivo, Laura.
Solo respondí cuando me preguntaron quién era. Por favor, gritó golpeando el volante. Me dejaste como una idiota. Tú sabes lo que se sintió estar ahí hablando de mi proyecto y que la misma persona a la que fui a pedir un crédito me dijera que tú ya tenías el dinero, que tú ya habías ganado. Daniel la miró con una mezcla de compasión y firmeza. No se trata de que yo haya ganado. Se trata de que nunca estuve perdiendo. Solo tú no lo veías. El auto se detuvo frente a una luz roja. Laura respiró hondo, intentando recuperar el control. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero? Abrir una tiendita de cursos, contratar secretarios. ¿Volverte un empresario de Internet? Daniel la miró con una calma que la desarmaba más que cualquier grito. Ya lo hice. Desde hace semanas. Laura lo miró frunciendo el ceño. ¿Cómo que desde hace semanas? Él sacó de su bolso una hoja doblada y se la extendió. Era una copia de una escritura notarial. Laura la tomó con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron el texto en silencio hasta que llegó a la dirección. No puede ser, susurró. Sí, dijo Daniel. Ese es el local que querías comprar. Yo ya lo adquirí. La transacción se hizo hace 20 días. Fue fácil. El dueño tenía prisa por vender y el dinero que tenía ahorrado me permitió hacer la oferta sin crédito. Laura sintió un nudo en la garganta. Era el mismo local que había planeado desde hacía meses, el mismo al que había llevado a Mónica y Lucía para presumir su visión. El mismo del que hablaba como su próxima joya comercial. ¿Por qué? Logró preguntar casi con voz de niña herida. ¿Por qué me lo quitaste? Daniel la observó largo rato antes de responder. No te lo quité, Laura. Ni siquiera sabía si podrías pagarlo. Yo lo compré porque es el lugar ideal para lo que estoy construyendo. No es por venganza, no es por competencia, es porque por primera vez en mi vida decidí ocupar un espacio que también me pertenece. ¿Y qué vas a hacer ahí? ¿Un gimnasio para hombres, una oficina con frases motivacionales en las paredes? La sede de Proyecto Fénix, dijo Daniel sin titubear. Un espacio donde hombres de todo el estado puedan venir a tomar talleres, asesorías, aprender a manejar su dinero, a emprender, a recuperar su voz. Será un centro físico con aulas y una sala multimedia. Estoy contratando a otros hombres capacitados. La remodelación empieza esta semana. Laura soltó una carcajada incrédula. Esto es un maldito chiste. Daniel cruzó las manos sobre su regazo. Su voz era suave, pero cada palabra tenía filo. No, Laura, esto es real. Como real fue todo lo que ignoraste durante años. Mientras tú te burlabas de mí, yo construía algo que no necesitaba tu validación. No vine a arrebatarte nada, solo a ocupar mi lugar. Ella bajó la mirada al volante, sus manos sudaban. De pronto ya no sabía qué decir. Siempre había sido la que hablaba más, la que dominaba la escena, la que dictaba lo que valía o no. Pero ahora, frente a ese hombre que durante años había creído tener bajo control, se sentía pequeña. ¿Y piensas dejarme así en ridículo frente a todos? Daniel no respondió de inmediato. Luego, con un suspiro, la miró a los ojos. Tú te pusiste en ridículo sola. Y no por lo que pasó hoy, sino por todo lo que hiciste durante años. Yo aguanté, sí, pero nunca fui débil. Solo estaba esperando mi momento. El semáforo cambió. Laura arrancó el auto con movimientos torpes, como si ya no supiera manejar ni su propio destino. No puedo creerlo, murmuraba. No puedo creer que seas tú la que está en control ahora. Daniel giró la mirada hacia la ventana. Las calles pasaban rápido, borrosas, pero en su interior todo se sentía más claro que nunca. No estoy en control, Laura. Solo dejé de permitir que tú lo tuvieras todo. El resto del trayecto fue un silencio largo y espeso. Laura no dijo más. Daniel tampoco.
No hacía falta. Esa noche, mientras ella se encerraba en su estudio sin cenar, Daniel revisaba planos del local. Ya tenía un arquitecto trabajando en el diseño interior. Un joven de Ciudad de México, egresado de la universidad que había iniciado su firma hacía apenas un año. Le emocionaba colaborar con personas como él, capaces, decididos, invisibilizados por un mundo que aún lo subestimaba. También recibió un correo de una universidad en Monterrey. Querían invitarlo como conferencista para su Congreso de Educación e Inclusión Financiera. La oferta incluía viáticos, hospedaje y un pago digno. Daniel respondió que sí, agradecido, con humildad, pero sin miedo. Ya no tenía que esconderse. Más tarde se asomó al cuarto de Pablo. Su hijo estaba haciendo tarea con audífonos puestos. Al verlo, se los quitó. ¿Todo bien, papá? Daniel asintió. Sí, solo quería decirte que estoy orgulloso de lo que estamos construyendo. Pablo no entendió del todo. Pero vio algo en los ojos de su padre que lo conmovió. Una luz distinta, como si hubiera regresado de algún lugar donde fue a recuperar su alma. Daniel cerró la puerta suavemente, cruzó el pasillo con pasos ligeros. Ya no era una sombra en su propia casa, ahora era un hombre de carne, hueso y decisiones. La casa se sentía más grande esa noche, como si las paredes hubieran retrocedido un poco, como si el silencio que antes asfixiaba ahora respirara hondo y en paz. Daniel entró con paso firme, dejando las llaves sobre la mesa de la entrada. No había prisa, todo estaba claro. Pablo estaba en la sala, sentado en el sillón con una libreta sobre las piernas y unos audífonos colgando de su cuello. Al ver a su padre, levantó la mirada. No preguntó nada, solo sonrió con complicidad, como si hubiera estado esperando ese momento toda la vida. Daniel colgó su mochila, se quitó los zapatos y caminó hacia él. Lo miró con ternura. Pablo, con 18 años, ya era más alto que él, más fuerte en algunas cosas, pero aún conservaba esa chispa en los ojos que Daniel había protegido con tanto esmero desde que era un niño. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó Daniel sentándose a su lado. Pablo cerró su libreta con cuidado. Mejor dime cómo te fue a ti. Daniel rió por lo bajo. ¿Qué tanto sabes? Pablo se recargó en el respaldo y cruzó los brazos. Desde hace meses escucho tu voz en videos que se reproducen en las computadoras de mis amigos. Te reconocí de inmediato, aunque a veces le cambias el tono. Nunca dijiste tu nombre, pero yo sabía. Siempre supe tu forma de explicar las cosas, tu letra en los PDF, tus frases, todo tenía tu esencia. Y te admiro, papá, mucho. Daniel se quedó callado unos segundos, no porque no tuviera que decir, sino porque las lágrimas le nublaron la voz. Se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez se permitió llorar frente a su hijo sin vergüenza, sin barreras. Pablo lo abrazó fuerte. No llores, papá. Lo hiciste, lo lograste y no estás solo. Daniel respiró hondo, se separó un poco y lo tomó de las manos. Gracias, hijo. Gracias por saber y no decir nada. Por entender sin preguntar, por estar. Siempre, papá, siempre. En el piso de arriba se escuchaban pasos. Sofía bajaba en pijama, adormilada. Al verlo se acercó curiosa. ¿Qué pasa? Nada grave, respondió Pablo. Papá está limpiando su alma. Sofía sintió, aunque no comprendió del todo, se acercó y abrazó a su padre sin pedir permiso. Daniel cerró los ojos y la sostuvo con fuerza. Un par de horas después, cuando ya todos dormían, Daniel subió a su cuarto, sacó del cajón del buró un sobre blanco, grueso, lo sostuvo entre las manos unos segundos, como quien sabe que ese pedazo de papel cambiará el curso de muchas cosas. Bajó al estudio de Laura, tocó la puerta 2 veces, nadie respondió, la abrió de todos modos. Ella estaba sentada frente a su computadora, la cabeza entre las manos. Tenía el rostro cansado, las ojeras marcadas, el orgullo hecho jirones.
Levantó la vista al verlo entrar. No dijo nada. Daniel dejó el sobre en su escritorio. Son los papeles del divorcio. Laura los miró como si fueran dinamita. No, Daniel, no, por favor, no hagas esto. Fue un error. Todo fue un error. Yo no sabía. No, no fue un error, la interrumpió con suavidad. Fue una decisión durante años. Y yo ya decidí que no quiero más lo mismo. No me interesa destruirte, Laura, pero no voy a seguir sosteniéndote con mi silencio. Ella se levantó de golpe, dando un paso hacia él. No puedes dejarme así. No, ahora, justo cuando todo se va. Te necesito. Daniel sostuvo su mirada sin flaquear. No me necesitas a mí, necesitas reconstruirte, empezar de cero como yo lo hice. Yo no soy tu tabla de salvación. Soy un hombre, no una muleta. Laura se dejó caer en la silla, se cubrió el rostro. Dame una oportunidad, una más. Te juro que esta vez será diferente. Podemos trabajar juntos. Yo puedo ayudarte. Aprender. Daniel negó con la cabeza. No busco una socia, ya tengo un propósito, un camino, pero como madre de mis hijos aún tienes una responsabilidad y por ellos, por lo que representan, te voy a ayudar económicamente una última vez. No por ti, Laura, sino por ellos, para que tengas una base y reorganices tu negocio. Pero esta ayuda no es un perdón. No confundas. Ella no supo qué decir. Lo vio marcharse con dignidad, con pasos seguros, y supo que nunca lo había conocido realmente y que ya era tarde. Al día siguiente, Daniel comenzó a empacar sus cosas. No eran muchas. Algunas cajas con libros, cuadernos, carpetas llenas de ideas, su ropa, algunos adornos que compró en mercados de pulgas con los que siempre decoró la casa a su manera. Pablo lo ayudaba. Sofía también, aunque con el gesto triste. ¿Nos vamos todos?, preguntó ella mientras metía una libreta en una caja. Daniel la miró con cariño. No todavía, corazón. Por ahora me voy solo, pero ustedes van a visitarme cuando quieran. La casa seguirá siendo suya. Esto no es una separación de nosotros, es una nueva etapa. Pablo observaba a su padre con atención. Ya no lo veía como antes. Ahora lo veía como una figura fuerte, como un faro, como algo que no sabías que te hacía falta hasta que lo tienes frente a ti. Por la tarde, el camión de mudanza llegó. Daniel se despidió del hogar donde había vivido por más de 20 años. No con nostalgia, sino con gratitud. Se despidió del pasado sin rencor. Cerró la puerta con la certeza de que lo que estaba por construir sería mucho más grande que todo lo que dejaba atrás. Al llegar a su nuevo departamento, pequeño y luminoso, lo primero que hizo fue colocar en la repisa una fotografía de su padre, ese hombre que le enseñó que la dignidad no se regatea, que se hereda, que se cuida. Esa noche, desde el suelo, sentado entre cajas, Daniel abrió su laptop. Tenía una nueva transmisión en vivo, miles de hombres conectados y por primera vez encendió la cámara, mostró su rostro y el mundo entero lo vio. La mañana amaneció con cielo despejado, como si el clima supiera que algo importante estaba por suceder. Las calles alrededor del antiguo local comercial, ahora remodelado, bullían con movimiento. Globos color azul marino, cortinas blancas, arreglos florales en tonos neutros y elegantes. Afuera, un toldo con letras doradas decía inauguración oficial, Proyecto Fénix, Centro de Formación y Finanzas para Hombres. Daniel llegó a las 8 de la mañana, mucho antes que todos. Llevaba puesto un conjunto sastre color gris, discreto pero imponente, el cabello peinado con esmero, apenas unos aretes pequeños. Su rostro estaba sereno, pero su mirada era intensa. Caminó por cada rincón del lugar, como quien revisa su obra terminada antes de presentarla al mundo. El espacio había sido transformado por completo. Donde antes había muros descascarados y vidrios rotos, ahora había una recepción luminosa,
2 salas de capacitación, una oficina de asesoría financiera personalizada y una pequeña sala audiovisual para transmisiones en vivo. Todo decorado con mensajes breves escritos en letras sobrias: el dinero también es nuestro. Ahorrar es resistir. El futuro se construye con decisiones. A las 10 en punto empezaron a llegar los primeros hombres. Algunos venían desde municipios lejanos, de Comala, Tepatitlán, Autlán. Traían cuadernos, carpetas, hijos en brazos. Otros más jóvenes venían con el celular en la mano y los ojos brillantes. Reconocían a Daniel de los videos, de las historias que sus padres o tíos les contaban. Los más valientes se le acercaban a abrazarlo. Otros simplemente le decían gracias y se alejaban con una sonrisa nerviosa. Una hora después, la sala principal ya estaba llena. Las sillas plegables no bastaron. Algunos hombres permanecían de pie en la entrada, cámaras de televisión local comenzaban a tomar posición. 2 reporteros de medios nacionales se abrían paso entre la multitud. Una productora de radio solicitó una entrevista en vivo. La noticia ya circulaba por redes. El hombre que durante años educó en el anonimato había salido a la luz y estaba revolucionando el acceso a la educación financiera para hombres en el país. Daniel subió al pequeño estrado improvisado con una tarima de madera y un atril sencillo. Respiró hondo. El micrófono le temblaba un poco en la mano, pero su voz fue clara desde la primera palabra. Cuando empecé esto, no sabía que llegaría tan lejos. Solo sabía que estaba harto de que nos dijeran que el dinero no era asunto nuestro, que éramos malos con los números, que debíamos quedarnos callados mientras otros tomaban decisiones que también nos afectaban. Y hoy estamos aquí para demostrar que eso ya no es verdad. Un aplauso estalló fuerte, largo. Hombres de todas las edades se pusieron de pie. Este espacio, continuó, no es mío, es nuestro. No vine a darles caridad ni consejos desde arriba. Vine a compartir lo que aprendí para que cada uno de ustedes pueda construir su propio camino. Porque cuando un hombre entiende su valor, cambia su vida, y cuando muchos lo entienden al mismo tiempo, cambia un país. El aplauso esta vez fue ensordecedor. Algunos hombres lloraban, otros grababan con sus celulares. Una reportera se acercó al final con lágrimas en los ojos y el micrófono extendido. Daniel, ¿cómo defines este momento? Él pensó un instante, como un inicio, uno verdadero, no solo para mí, sino para todos, porque por fin tenemos un lugar donde nadie va a decirnos que no entendemos. Aquí todos aprendemos y todos enseñamos. Más tarde, en el patio trasero, mientras se ofrecía un pequeño refrigerio, Daniel dio entrevistas, saludó a cada visitante, escuchó historias de hombres que habían salido de deudas, que habían comenzado negocios, que habían dejado relaciones tóxicas después de aprender a manejar su economía. Pablo, entre la multitud, ayudaba con la logística, coordinaba con el fotógrafo, guiaba a los visitantes, entregaba folletos. A sus 18 años parecía tener 10 más de experiencia. Cuando cruzaba la mirada con su padre, le sonreía con orgullo. Mientras tanto, a varios kilómetros de ahí, Laura pasaba la mañana en un café internet imprimiendo volantes para una promoción de sus servicios. El préstamo que Daniel le había ofrecido le alcanzó para cubrir algunos pagos atrasados, renovar su licencia y montar una pequeña oficina improvisada en una esquina rentada de un despacho contable. Ya no tenía asistente, tampoco coche. Se movía en camión con el celular siempre a punto de morir. Sus antiguas socias la evitaban. Mónica y Lucía no le contestaban las llamadas desde hacía semanas. Ahora Laura tenía que hablar con humildad, ofrecer descuentos, responder dudas de clientes sin prepotencia. Había días en los que de tanto tragar su orgullo, sentía que ya no le quedaba lengua. Esa mañana, mientras pegaba volantes en postes oxidados, un joven la reconoció. ¿Usted no es la esposa del señor de Proyecto Fénix? Laura tragó saliva. Sí, bueno, ex esposa. El muchacho la miró con respeto contenido. Mi hermano tomó un curso con él.
Gracias a eso puso un negocio de jardinería. ¿Le va bien? El señor Daniel es un fregón. Laura asintió sin saber qué decir. Guardó el resto de volantes en su mochila y siguió caminando. Al pasar frente a una tienda de ropa, vio una pantalla que reproducía una nota en vivo desde la inauguración de Proyecto Fénix. Daniel aparecía hablando al micrófono, seguro, rodeado de hombres que lo ovacionaban. Por un instante algo en su pecho se rompió, no por celos, no por rabia, sino por el dolor de haber desperdiciado años al lado de un hombre extraordinario sin saberlo. Esa noche, Daniel se quedó solo en la nueva oficina, sentado en la sala audiovisual. Había terminado el evento, recogido todo, apagado las luces. Solo una lámpara cálida quedaba encendida. Pablo ya estaba en casa escribiendo en su diario. Daniel abrió su laptop. Tenía programada una transmisión especial para cerrar el día. Se conectó. Miles de hombres estaban esperando del otro lado de la pantalla. Hoy abrimos puertas, dijo, pero también cerramos ciclos. A todos los que están aquí quiero decirles algo. Nunca es tarde, nunca es poco, nunca es imposible. Lo que empieza con una duda puede terminar siendo un movimiento. Confíen en ustedes y si no pueden solos, aquí estamos todos. Apagó la transmisión con el corazón lleno, salió al pasillo y miró el letrero iluminado de Proyecto Fénix sobre la entrada. Sonrió. Era el inicio y lo había logrado en sus propios términos. La sala de conferencias de la Universidad Nacional de Jalisco estaba completamente llena. Más de 200 personas, en su mayoría hombres jóvenes, ocupaban los asientos del auditorio principal. Algunos estaban de pie en los pasillos laterales, otros sentados en el piso con libretas en mano, listos para tomar nota. Afuera, una fila de estudiantes seguía intentando entrar, rogando a los encargados que abrieran una segunda transmisión en alguna otra aula. El evento llevaba semanas promocionándose como una de las charlas más esperadas del ciclo académico, Finanzas con Sentido, cómo construir independencia económica desde lo cotidiano, impartida por Daniel Rivas, fundador de Proyecto Fénix. En la entrada, un gran cartel con su rostro, ya conocido por miles en redes sociales y portales de noticias, daba la bienvenida a quienes apenas comenzaban a descubrirlo. Daniel aguardaba detrás del escenario con un folder en las manos. No era un discurso escrito palabra por palabra, solo algunas ideas clave, puntos que quería tocar. A su lado, el coordinador del evento le ofrecía agua mientras revisaba el cronómetro de la presentación. Él sonreía con calma, pero sus manos estaban frías. No por miedo escénico, eso ya lo había dejado atrás. Lo que sentía era algo más profundo, responsabilidad. La puerta lateral del escenario se abrió y el presentador dio paso a Daniel con una breve pero potente introducción. Esta tarde tenemos con nosotros a un hombre que cambió la vida de miles con su voz, su valor y su visión. Un hombre que desde la sombra construyó un imperio educativo que hoy transforma la realidad de muchos. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Daniel Rivas. El sonido del auditorio aplaudiendo fue ensordecedor. Algunos levantaban pancartas hechas a mano, gracias por enseñarnos a decir que sí a nosotros. La dignidad también se aprende. No más silencios. Daniel subió los escalones lentamente con el corazón latiendo en un ritmo sereno. Al llegar al centro del escenario, miró al público y vio justo en la primera fila a Sofía. Tenía el cabello suelto, una libreta en las piernas y los ojos húmedos de emoción. Su mirada sostenía la de su padre con una mezcla de orgullo, amor y absoluta admiración. Daniel se acercó al atril, tomó el micrófono, lo ajustó, respiró hondo. Hace unos años, si me hubieran dicho que estaría aquí parado frente a tantos hombres jóvenes y brillantes, no lo hubiera creído. No porque no lo soñara, sino porque en ese entonces ni siquiera sabía que tenía derecho a soñar algo así. El silencio fue total. Nadie se movía, ni siquiera las cámaras.
Durante mucho tiempo fui un hombre invisible, invisible en mi casa, invisible en las reuniones, invisible en las decisiones que afectaban mi propia vida. Me acostumbré a vivir detrás de alguien más, creyendo que así debía ser, que eso era lo normal. Algunos asistentes asentían en silencio, otros tragaban saliva con dificultad. Un joven en la segunda fila se limpiaba discretamente las lágrimas. Pero hubo algo que nunca me pudieron quitar, las ganas de entender, de saber, de descubrir. Porque cuando entiendes cómo funciona el dinero, también entiendes cómo funcionan muchas otras cosas, la dependencia, el miedo, la manipulación, el silencio. Daniel caminó despacio de un lado a otro del escenario, ya sin mirar sus apuntes. Su voz era firme, envolvente, casi paternal. Yo no empecé con una gran idea de negocio. Empecé con una libreta y una pregunta: ¿cómo le hago para no sentirme atrapado toda la vida? Y en ese camino descubrí que muchos otros hombres también se hacían esa misma pregunta en voz baja en la cocina mientras lavaban trastes o arrullaban a sus hijos. Un murmullo de emoción recorrió la sala. Algunos chicos apretaban las manos de sus compañeros. La energía era distinta a la de cualquier otra charla académica. Era íntima, real. Me dijeron que era ambicioso, que estaba perdiendo el tiempo, que para qué quería aprender eso si ya tenía un techo y comida, que eso era suficiente. Pero la dignidad no se mide en platos sobre la mesa, se mide en la voz que tienes para decir: esto no me hace bien. Se mide en la libertad de elegir. Se detuvo, bajó la mirada por un segundo y entonces, con el micrófono en una mano y la otra sobre el pecho, habló más suave, pero con más fuerza. Y yo elegí vivir sin miedo. Elegí reconstruirme, no desde la rabia, sino desde la convicción de que merezco algo más. Y cada uno de ustedes también. El auditorio se levantó en aplausos antes de que pudiera terminar. Gritos, ovaciones, lágrimas, hombres abrazándose, otros grabando con el celular temblando entre las manos. Daniel esperó a que bajara el volumen para decir una última frase. Recuerden esto: la autonomía no es egoísmo, es respeto. Y el respeto empieza por uno mismo. La ovación fue un rugido que retumbó en las paredes, en el suelo, en los cuerpos de todos. Daniel se quedó ahí, de pie, sin moverse, solo observando. Su mirada volvió a encontrarse con la de Sofía, que ahora lloraba abiertamente con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. No era venganza lo que Daniel sentía, no era revancha, era algo mucho más hondo, era paz. Y por primera vez en su vida, frente a tantas miradas que lo veían de verdad, Daniel supo sin dudarlo quién era: un hombre que todos ignoraron hasta que ya no pudieron hacerlo más. Hay historias que se quedan en el alma porque no hablan de héroes lejanos ni de batallas míticas. Hablan de lo cotidiano, de lo que no se grita, de lo que se vive en silencio. Hablan de hombres como Daniel Rivas, que caminan entre nosotros sin que los notemos, que sostienen familias enteras sin pedir nada a cambio, que son ridiculizados, ignorados o subestimados y que, sin embargo, no se rinden. La historia de Daniel no es solo un relato de superación, es un espejo en el que muchos hombres y también mujeres pueden mirarse y reconocerse, porque hay un tipo de dolor que no deja moretones en la piel, pero sí cicatrices en el alma: el dolor de ser invisible, de sentir que tus opiniones no cuentan, de vivir bajo un techo donde tus logros se minimizan y tus ideas son descartadas con una sonrisa condescendiente. Daniel vivió eso durante años, pero nunca dejó de observar, de aprender, de pensar. Y eso era justo lo que hacía a Daniel tan formidable: su mayor transformación no había sido un estallido de rebeldía ruidosa, sino una constancia silenciosa, una decisión tomada cada mañana mientras preparaba el desayuno, de no apagarse del todo, de guardar cada mirada despectiva de Laura, cada comentario en la comida con Mónica y Lucía, como combustible para un fuego que aún no se atrevía a encender abiertamente. Mientras Laura lo convertía en un simple accesorio en sus jactancias, él tejía redes de colaboración con emprendedores de todo el país. Mientras ella se burlaba de su falta de ambición, él diseñaba nuevos talleres y cursos.
Mientras ella presumía de inversiones inexistentes y clientes imaginarios, él transformaba realidades concretas desde la pantalla de su computadora en la oficina en el anonimato más absoluto. No por miedo, sino por estrategia. Porque sabía, con una certeza que le quemaba por dentro, que algunas batallas cruciales se ganan primero en la sombra, donde nadie espera nada de ti. Lo más impactante de su historia era que Daniel nunca buscó venganza. Su motivación no fue demostrarle nada a Laura, sino rescatarse a sí mismo. Y quizá esa era la enseñanza más profunda que dejaba su experiencia: la verdadera fuerza no se basa en destruir al otro, sino en redescubrirte y construir una vida donde ya no dependes de que alguien más, ni siquiera tu esposa, valide tu valor. En ocupar espacios que también te pertenecen, como ese local que ella tanto anhelaba, sin tener que pedir permiso. Cuando Daniel se rebeló ante la gerente Sofía Alcántara en el banco, no lo hizo con arrogancia, sino con una dignidad tranquila que dejó a Laura sin aire. Esa diferencia era crucial. No buscaba aplausos, buscaba verdad. No buscaba humillar, buscaba mostrar, con hechos incontestables, que detrás del hombre relegado al hogar, al que se menosprecia por doblar la ropa, puede haber una mente brillante, un estratega, un líder. Nuestra sociedad aún arrastra la creencia de que las finanzas domésticas y la organización son territorios femeninos. Se repiten frases como: él no sabe de esto, que se dedique a algo sencillo. Como si la inteligencia financiera o la capacidad de emprender tuvieran género. Daniel, con su proyecto Fénix, derribaba eso con hechos. Demostraba que el conocimiento no es exclusivo de quienes tienen títulos ostentosos o contactos en altas esferas, sino de quien tiene la voluntad férrea de aprender y la disciplina para aplicarlo en silencio. Y también nos enseña algo esencial: que no siempre se puede esperar el apoyo de quienes más cerca están. A veces el respeto llega tarde, o nunca llega, y aunque eso duele en lo más profundo, no debe detenernos. Porque el verdadero poder está en seguir adelante incluso cuando no haya aplausos, en sembrar incluso cuando nadie cree que brotará nada. Tampoco se reconstruyó completamente solo, lo hizo junto a una comunidad de miles de hombres que compartían sus dudas, sus sueños y sus miedos a través de la pantalla. En cada mensaje de agradecimiento que recibió, en cada taller online que impartió, en cada historia de superación que leyó, fue tejiendo una red de resistencia y esperanza que lo sostenía. Y cuando por fin se presentó ante el mundo con su rostro y su nombre real, no lo hizo para colocarse por encima de nadie, sino para caminar al lado de los demás, para que otros vieran que sí se puede, que aunque el camino esté lleno de piedras y desprecios, aunque tu propio hogar te diga que no vales, puedes levantarte. No con odio, sino con claridad. Laura, por su parte, representa a aquellos que creen tener el control sin entender realmente lo que tienen delante. Su caída no fue producto de una trampa tendida por Daniel, sino la consecuencia natural de su propia ceguera. Ella ignoró sistemáticamente al hombre extraordinario que tenía a su lado, y cuando por fin lo vio, ya era demasiado tarde. Y aunque el dolor la confrontó con su propia mediocridad y arrogancia, incluso en su derrota tuvo la oportunidad de aprender. Porque no todos los que pierden el control deben hundirse irremediablemente, algunos pueden despertar si deciden finalmente escuchar. Daniel eligió tenderle una última mano económica, no por ella, sino por sus hijos, porque entendía que romper un ciclo tóxico no significa necesariamente destruir al otro, sino saber poner límites claros e inquebrantables. Porque ser firme no implica ser cruel, y porque la dignidad, al final, también se hereda cuando se enseña con el ejemplo. Su hijo Pablo fue testigo de todo. Vio a su padre pasar del silencio resignado a la voz firme y clara. Y esa es otra de las victorias silenciosas pero más profundas de Daniel: que una nueva generación, representada en su propio hijo, haya aprendido la lección no desde el discurso, sino desde el ejemplo vivo. Que ese muchacho crezca sabiendo que un hombre no tiene que pedir permiso para brillar, ni callar para conservar una paz ficticia. Cuando Daniel ofreció su charla en la Universidad Nacional de Jalisco, no lo hizo desde el ego del triunfador, sino desde la humildad de la reconstrucción. Contó su historia no como un triunfo individual,
sino como un llamado colectivo. Su última frase no fue para levantar el puño en señal de victoria, sino para abrir metafóricamente los brazos. La autonomía no es egoísmo, es respeto. Y el respeto empieza por uno mismo. Esa frase no se grita, queda resonando en el aire porque toca algo muy profundo en el alma de quien la escucha, la conciencia de que cada decisión que tomamos en favor de nuestro propio bienestar es, en esencia, un acto de amor propio y, por lo tanto, un poderoso acto de transformación social. Daniel sonrió al final, no porque había ganado una batalla contra Laura, sino porque al fin estaba en paz consigo mismo, porque todo el dolor que cargó en silencio durante tantos años había servido para edificar algo más grande que él mismo, porque por fin sabía quién era, sin lugar a dudas. Y ese conocimiento, esa certeza, nadie podría quitársela jamás.